Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Presenta Retruco. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a todos ustedes en nuestra transmisión del programa Retruco el día de hoy, de este día martes, comenzando el mes de mayo. E incluso a través de Facebook enviamos saludos a quienes se conectan, no solo a nuestra programación del día de hoy, día martes, a las 22 horas de Retruco, sino que en general quienes tienen la oportunidad de poder acompañarnos, de vernos, de también reproducir los programas que tiene nuestro contenido, que tiene nuestro canal Pingüino Multimedia. Saludamos a todos quienes comenzamos este quinto mes, una primera entrevista del mes de mayo y comenzando a hablar del trabajo fundamental que hacen los SECOF, que hacen los CEFAN. Cuando hablamos de la primera línea, también hablamos de la primera línea de la salud pública, de conocer profundamente no solo el historial médico, clínico, sino que también el historial familiar que tiene cada una de las familias que se atienden de los usuarios de los diferentes CEFAN. Cómo es estar a algunos kilómetros con distancia de nuestra zona, una zona que es rural, pero que hoy en día prácticamente está a pasos del lado más urbano. Estamos hablando de Río Seco, Pampa Alegre, entre otros que existen en el sector más periurbano de nuestra ciudad. Por eso el día de hoy queremos conocer, por ellos incluso de aniversario, trabajando arduamente en esta pandemia, donde un SECOF es muy similar a un CEFAN, pero obviamente con atribución, con funciones distintas. Y vamos a preguntarle igual porque en el transcurso lo conocemos, sabemos lo que sucede, pero muchas veces estar alejados se hacen más cercanos. Cómo han implementado la vacunación, la información continua hacia los usuarios, pero prácticamente hacia quienes son familias del sector de Río Seco y sus alrededores. Por eso a esta hora agradecemos al CEFAN de querer estar con nosotros. El día de hoy estamos con Miriam Caro, quien es kinesióloga. Muchas gracias por estar con nosotros, Miriam, un gusto. Conectados vía Zoom, por lo que hace la tecnología. Ya estamos prácticamente más de 15 meses acostumbrados a este tipo de entrevistas. Bienvenida. Hola, muy buenas noches. Muy buenas noches, Miriam. Miriam, te voy a consultar inmediatamente cómo ha sido el trabajo. Cuando hablamos primero, para que yo creo que la gente lo conoce, la gente que somos usuarias de los CEFAN, de los SECOF, pero ustedes prácticamente en Río Seco, ¿cuál es su cuadrante? ¿A quiénes atienden? ¿Cuáles son sus limítrofes que tienen? Nuestros límites son desde Tres Puentes hasta Coyhaique. ¡Wow! Harto, no eso incluye todos los sectores como Pampa Alegre, bastante sí, Pampa Alegre, Ojo Bueno, Barranco Amarillo, Río Seco, el barrio industrial. Y cuando hablamos de Lote Dorsal, Beach Bay. Cuando hablamos de, bueno, y cada vez está creciendo más el sector, incluso sector norte. Por ejemplo, cuando vemos Versal, usted me hablaba de lo que es, por ejemplo, la Virgen Covadonga, que ha crecido también hacia el sector más alto. Calafate también se está poblando. A lo mejor no todos son parte o usuarios de lo que son los CEFAN o los SECOF, pero claramente son la primera línea de emergencia. Si uno tuviera que acudir a algún tipo de emergencia dentro de los horarios que ustedes están atendiendo, es así, me imagino. Sí, bueno, nosotros estamos en horario diurno desde las 8 hasta las 4 de la tarde. Con atención continua. Nosotros tenemos ciertos horarios, ciertas horas, sobre todo por lo de la pandemia. Atendemos en la mañana nuestras atenciones normales, vacunas, farmacia, curaciones. Y en la tarde tenemos un horario para los pacientes respiratorios. Esto se tuvo que hacer, digamos, por la pandemia y por tratar de evitar que se produzcan contagios entre nuestros usuarios que asisten. La mayoría de nuestros vecinos saben, piden su horita por teléfono
y pueden asistir, digamos, a atenderse en este horario. Ya. Que Miriam, cuando hablamos de cuántos usuarios, porque acá qué importante, en el mes de agosto del 2020, cuando se da a conocer que los CEFAN, y en conjunto con los SECOF, que acá en la región tenemos otros más, da a conocer que la primera línea también, ustedes también tenían que ser parte de la primera línea, porque tienen una radiografía familiar de cada usuario que es sumamente importante, no solo del área de la salud, sino que también de la prevención, de entregar el mensaje, de entregar la alimentación, cuando estamos hablando de la leche desde el embarazo hasta los niños, del adulto mayor, de la prevención desde la educación sexual. O sea, así de completo puede ser un CEFAN o un SECOF, pero más allá me da la impresión que el usuario se siente muy cercano. Donde para ustedes debe haber sido difícil en algún momento comenzar a trabajar de una forma más distante, pero no menos cercana. ¿Cómo se implementó el trabajo? Y nosotros, Miriam, queremos agradecerte que estés parte del día de hoy, porque sabemos que el doctor está con una licencia médica que tuvo algo inesperado. Le enviamos saludos a él también, incluso él es alemán, tengo entendido que está a cargo de la atención es allá, o a cargo del SECOF, sí. Así que le enviamos un gran abrazo, porque igual tiene una historia bien bonita, una historia que a pesar de ser extranjero está trabajando en nuestro país, tiene una realidad de lo que sucede también en Alemania con quienes deben ser sus familiares igual. Así que le enviamos un saludo porque no pudo estar presente, pero Miriam viene en representación de todo el SECOF y obviamente a contarnos este tremendo trabajo que hacen con el sector de Río Seco y todo lo que, como tú explicabas, desde Tres Puentes hasta Conaíquen, ¿no? Conaíquen. Bueno, así. ¿Cómo ha sido, Miriam, poder implementar este trabajo de una forma distante, físicamente hablando? Bueno, al principio costó, porque como bien usted dice, somos muy cercanos. Tenemos una comunidad que es muy participativa, y familias que nos conocemos hace años. De hecho, gran parte de mis compañeros de los funcionarios son vecinos del sector. Entonces se da una cosa muy familiar, muy linda. Y al principio costó un poco el hecho de mantener la distancia, de los aforos. Pero la verdad es que nuestros usuarios, nuestra comunidad ha sido muy receptiva y muy comprensiva y muy responsable con todo lo que se está trabajando. Y en realidad siempre lo que hemos recibido de ellos es, bueno, aparte de mucha flexibilidad, ¿cierto? Por todo lo que es la pandemia, mucho cariño, muchas muestras de cariño, de preocupación por todo el equipo, y eso se agradece un montón. Ahora, ¿cuántos bueno, el trabajo, ¿sí? Sí, perdón, Miriam, es que se me cortó, pero finaliza la idea para que así te podamos escuchar bien. Pero está bien, que el trabajo de pandemia igual ha sido distinto. Por ejemplo, aparecieron funciones que antes no se hacían, como el hecho de tener a alguien en puerta, que reciba a los usuarios, que es un trabajo que anteriormente no teníamos, la gente entraba nomás. Pero que es un trabajo igual importante ahora para evitar el tema de los contagios, para proteger los aforos. El tema de tomar las PCRs también y de darle más prioridad a la atención respiratoria. Y la instauración del trabajo a distancia también, de la telemedicina y las teleconsultas, que han resultado muy bien y que son también para proteger a nuestros usuarios y para poder atenderlos de otra forma, de una forma que no deja de ser, como usted bien dice, a distancia, pero igual cercana. Mira. Y tratando de manejar y poder dar la prestación que nosotros tenemos que dar. Miriam, cuando hablamos de esta tensión que existe de los SECOF y los CEFAN, hay una diferencia. ¿Ustedes a qué CEFAN derivan? Nosotros pertenecemos al CEFAN Tomás Fenton. ¿Ya? Y bueno, y la diferencia entre un SECOF y un CEFAN, bueno, que los SECOF son centros comunitarios de salud familiar. La idea es que se están ubicados con menor cantidad de población, la idea es que sea un lugar más cercano y que se enfoque mucho al trabajo comunitario, a las salidas a terreno, a las visitas, a los operativos. Y bueno, implica que tiene un poquito de atenciones menos que un CEFAM.
Sí. Y que esa, por ejemplo, la atención dental, nosotros derivamos al Cefam Tomás Fenton y algunas de las otras atenciones, y otras también se realizan en SECOF por ronda, por ejemplo, maternidad. La matrona va 2 veces a la semana con nosotros y se realizan las atenciones dentro del SECOF. Tú mencionabas, Miriam, el terreno. ¿Cómo ha sido durante ya, está implementado en el mes de agosto? El mes de agosto comienzan los CEFAM a trabajar también en la primera línea con el TTA, la trazabilidad, la importancia, la educación de esta pandemia, de cómo también dar a conocer ciertas situaciones a usuarios con muchas consultas, dudas. E incluso para muchos que tenían sus controles sanos, me imagino, los de los niños, vacunas de por medio. Bueno, hay tantas cosas que han pasado. Pero tú hablabas que un SECOF tiene esta cercanía, esto de terreno, esto de visita. ¿Cómo lo implementaron? ¿Tuvieron que cambiar y reestructurar todo? ¿Solamente con las telemedicina, con la teleatención? ¿O las visitas iban de una forma de un protocolo sanitario que tenía que ser, la verdad, sumamente estricto? ¿Cómo fueron adecuándose, no solo ustedes, sino que el equipo, quienes componen el SECOF, sino que el usuario? Bueno, la verdad es que el tema de la visita no ha cambiado mucho, cambia un poquito los elementos de protección que uno tiene que usar, pero sí cambiaron mucho las atenciones, muchas atenciones se suspendieron o se derivaron a forma remota. Y eso igual ha costado, porque por ejemplo el tema de los controles sanos, los papás estaban acostumbrados a llevar a todos los controles a sus niños, y nosotros en este momento estamos haciendo presencialmente el de los 7 días, el mes, los 6 meses, hasta ahora. Pero sí se mantienen todas las vacunas del programa nacional. Yeah. Eso no, digamos, no se puede dejar en ninguna fase, digamos, todas se realizan. ¿Y cuántos usuarios tienen, Miriam? Un totalidad, porque a ver, cuando tú dices desde Tres Puentes hasta Conaiken, quiere decir sector Río Seco, Loteo Varilla, Loteo Versaluich, lo tengo anotado para que no se me vaya a olvidar, Ojo Bueno, sector Calafate, Barranco Amarillo, Pampa Alegre. O sea, no es menor cuando hablamos de kilómetros. Usuarios me imagino que son menos, pero ¿cuánto es? ¿Tienen una población más adulta mayor? ¿Tienen una población más joven? ¿Tienen una población de niños? ¿Cuál es su la mayor cantidad de usuarios que tienen? ¿En qué grupos etarios? Bueno, tenemos alrededor de 1.400 personas inscritas. Tenemos una gran población adulto mayor. Tenemos población de todas las edades, pero yo diría que el fuerte es adulto mayor. Ya. ¿Y cómo han trabajado, Miriam, con ellos durante la pandemia? Porque no nos podemos olvidar que muchas veces los CEFAM, los SECOF pasan a ser no solo un control o un ir a buscar un medicamento, sino que en muchas oportunidades se da a conocer, se da a conocer información, ellos son a veces muy activos, participan de ciertos talleres, o tan simple, era una población que estuvo mucho tiempo confinada y que hoy en día va a volver a estar confinada, y que me imagino que ustedes ya están acostumbrados, o sea, nosotros como región ya estamos acostumbrados a una cuarentena, pero nuevamente me imagino cuando ustedes escuchan cuarentena, los protocolos tienen que volver a movilizarse. Exactamente, estamos en constante revisión de nuestros protocolos y es algo que se da a nivel comunal. Precisamente ahora estamos revisando las prestaciones que se van a dar, porque ha sido tanto tiempo el que hemos estado en esta pandemia que igual se está reevaluando la priorización de algunas atenciones. Nosotros, por ejemplo, ya estábamos realizando varios controles crónicos, priorizando a los usuarios diabéticos, por ejemplo, de más riesgo. Entonces estamos buscando la manera de mantener nuestras prestaciones, pero también de resguardar al usuario, porque el tema de una cuarentena y el de limitar la movilidad también es para evitar los contagios. Entonces eso igual también hay que respetarlo. Miriam, cuando empezamos con el proceso de vacunación, ¿qué rol toma el SECOF Río Seco? ¿Qué da a conocer a la población? Tú mencionabas, son adultos mayores, la mayoría, a pesar que hay niños de otro grupo etario, pero adultos mayores, ¿dónde fueron los primeros en vacunarse? ¿Cómo se comportaron? ¿Dónde eran derivados? ¿Cómo se llegó la información? Yo sé que ustedes son muy activos en las redes sociales, en el Facebook, pero igual adultos mayores, y en estos sectores algunos no llega tampoco el Wi-Fi de la mejor forma, o el internet, o incluso no manejan lo que es esto, las redes sociales no están
a veces es fácil decirlo, averigüe a través de las páginas, ingrese a la plataforma, postule online muchas veces, pero no todos tienen el manejo computacional o informático, o tan simple no tienen equipos móviles para poder realizarlo. ¿Cómo ustedes dieron a conocer la información de la vacunación? Bueno, el tema de la campaña de la vacunación COVID, lamentablemente nosotros no pudimos tener la vacuna en el SECOF. Y bueno, en realidad ningún centro la tuvo, se derivaron a escuelas por un tema de aforo, de espacios físicos. Nosotros tenemos una sala de espera pequeñita donde tenemos un aforo de 5 usuarios y se nos hace bastante poco para, digamos, para las prestaciones que ya se están dando. Entonces, bueno, nuestra vacunación se derivó al Liceo Contardi y sigue, digamos, en esto. Nosotros, aparte de darlo a conocer por las redes sociales, la mayoría de los usuarios nos llaman por teléfono para preguntar, sobre todo los adultos mayores. Siempre le estamos dando la información del calendario, en qué edad van, dónde se está poniendo, los horarios. Y tuvimos también algunos operativos en el sector que fueron en la escuela de Barranco Amarillo. Ya. Y ahí yo tengo que agradecer el trabajo que tenemos con las organizaciones comunitarias de nuestro sector, que ellos nos ayudaron la Junta de Vecinos de Río Seco y de Barranco Amarillo, que nos ayudaron a hacer una llamada persona a persona para poder informar a los usuarios que ellos conocen, digamos, a sus vecinos, a quienes no se habían vacunado y faltaban, y para que pudieran asistir a estos operativos. Mire qué bueno. Y cuando hablamos también de esta búsqueda activa, tengo entendido que igual se coordinan en conjunto con la Seremía de Salud. ¿Ustedes participan como SECOF o solamente participan como un medio de comunicación o son parte de esta búsqueda activa que tengo entendido que se ha acercado al establecimiento, lo que tú mencionabas, en Barranco Amarillo, y donde abarca desde Tres Puentes hasta Conay, que es la búsqueda activa? ¿Cómo participan ahí los usuarios? ¿Hay una gran convocatoria? ¿No hay un interés? Cada cierto tiempo yo estuve viendo las redes sociales de ustedes, también lo están informando, que están estas tomas de forma gratuita de los PCR. Sí, hemos tenido 3 operativos de búsqueda activa. 2 han sido en el SECOF y 1 ha sido en Barranco Amarillo. Tuvimos, sobre todo en el primero, gran participación de los usuarios. Y bueno, siempre la comunicación por redes sociales y a través de nuestros dirigentes de las juntas de vecinos y de las otras organizaciones. Tenemos una comunidad muy organizada nosotros en nuestro sector y eso ayuda mucho. Mira, ahora tengo entendido y te lo voy a preguntar, miren, que en la última búsqueda activa no hubo tanto interés de los usuarios en asistir. ¿Crees que ya nos estamos acostumbrando? A ver, yo tengo acá, por ejemplo, que se tomaron en alguna oportunidad 92 muestras de los 150 disponibles. También en Barranco Amarillo el 24 de febrero, para personas mayores de 65 acudieron 22 personas. O sea, no hubo la gran convocatoria a lo mejor como las otras, como las anteriores. ¿Cuál es? Me imagino que también hay una mesa de conversación de ustedes y se preguntan, bueno, no llegó la información o no está el interés o hemos perdido un poco el temor de esta pandemia, al parecer no todos, porque lamentablemente en Magallanes tenemos familiares que han perdido o tenemos amistades que han perdido algún ser querido con esta pandemia, pero claramente a veces nos asusta más una cuarentena por los estragos que la reacción que esto tiene económicamente, mentalmente y del encierro, pero también me da la impresión que le tenemos miedo a la cuarentena que a la pandemia. No sé si me entiendes, es como distinta sensación, más que contagiarnos, más que estar encerrados, tenemos el temor. ¿Es así lo que se siente? ¿Cuál fue el resumen de la baja convocatoria que tuvieron la última vez que fueron a la búsqueda activa? O sea, yo creo que igual la última búsqueda activa se hizo en fase 3, y yo creo que igual se da un poco de relajamiento en estas fases. Pasa que está menos presente, la gente se acuerda menos del virus y se dio que asistieron menos personas. De hecho, asistieron personas fuera del sector también, que fueron porque tenían algún viaje. Entonces no fue tanto la convocatoria entre los vecinos. Ya. Yo creo que principalmente se da por eso, fue por la fase en la que estábamos. Yo creo que ahora, nuevamente, al estar en una fase más
de cuarentena, de tener más casos, la gente lo ve más cercano nuevamente y sí empezamos a tener más convocatorias, hemos tenido más consultas. También nosotros en la parte de las consultas de sospecha también han ido aumentando un poquito. Ya. Miriam, tengo Entonces, yo creo que tiene que ver con eso, con qué tan presente sienta la comunidad el virus. Tengo entendido que a través del TTA, que es esta testeo, búsqueda y trazabilidad, que hay ciertos mapas de sectores de la población que están marcados con mayor contagio o menor contagio. Ustedes como sector hoy en día se encuentran, y hablo transversal, desde Tres Puentes hasta Coyhaique, se encuentran con casos activos, han ido a la alza, tienen esa información. Yo sé que no son el Ministerio de Salud, pero me imagino que también tienen esta información cruzada y para cualquier emergencia o situación tienen que estar atentos. Sí, bueno, ha pasado cuando hemos tenido algún brote en la comunidad. Generalmente nosotros, bueno, se da el caso de que nuestra encargada de SECOF, ella fue a trabajar en trazabilidad, por eso ahora está el doctor Franz como encargado. ¿Ya? Entonces tenemos una comunicación ahí bastante directa, bueno. porque ella es nuestra jefa y cuando hay casos en el sector también nos avisa para que estemos atentos, para que recibamos también las consultas de los usuarios, porque también nos llegan consultas de personas que no son precisamente contacto estrecho, pero han tenido contacto, no sé, porque trabajan en el mismo lugar, entonces van a consultar y atenderse con nosotros. O la vecina de la vecina y así. Claro. Exacto. Entonces, bueno, siempre estamos bien atentos, también estamos en un trabajo mancomunado con nuestros colegios también. Ahora que, bueno, ahora van a volver a las clases online, pero había comenzado a trabajar en el Jardín de Río Seco, en nuestras escuelas, estaban volviendo presencial, entonces también nosotros teníamos un plan de trabajo con ellos. Mira. Ahora, Miriam, yo sé que para ti igual Pensando en los brotes que se y con esto finalizamos, pero quiero preguntarte antes, como kinesióloga, me imagino, Miriam, que igual ha sido bastante difícil poder trabajar, ya que un kinesiólogo trabaja con el contacto físico, especialmente. Y hoy también me imagino que la telemedicina, la teleatención, tus usuarios debe ser de una forma distinta cuando hablamos de estas ciertas consultas del área respiratoria. No sé si lo ves como kinesióloga, pero me imagino que igual ha sido más distante. ¿Cómo ha sido ese trabajo? Y con eso ya finalizamos, y con algún mensaje que le quieras entregar a los usuarios que sean del sector de Tres Puentes hasta Coyhaique, que nos pueden estar viendo. Bueno, mi trabajo ha sido muy distinto, muy distinto. De hecho, mis funciones cambiaron de un día para otro. Yo al principio estuve trabajando mucho en lo que es puerta, en recibir a los usuarios, porque era precisamente yo la que tenía las atenciones más suspendidas, por así decirlo. El tema de las kinesioterapias respiratorias se suspendió o se dejó solamente para casos muy, digamos, muy específicos. El tema de la kinesioterapia de rehabilitación también se dejó solo como teleconsulta, y obviamente el trabajo por videollamada o por llamada no es lo mismo. Obviamente dificulta un poco porque somos un trabajo que se da, como bien usted dice, de mucho contacto, de estar ahí, de varias sesiones, no vemos al paciente una sola vez. Pero hemos ido aprendiendo con la pandemia, nosotros tanto como los usuarios, y hemos ido ajustándonos también a todos los cambios, y estamos en constante revisión de las prestaciones, de todas las cosas que tenemos que hacer. Y bueno, mi mensaje, primero que nada, invitar a nuestros nuevos vecinos a sumarse a la familia del SECOF de Río Seco. El único requisito es ser FONASA, y pueden acercar a inscribirse con nosotros llevando solamente su carnet de identidad y algún documento que tenga la dirección. No importa que no esté el nombre del usuario, es solamente que nosotros podamos comprobar que existe la dirección. Puede ser un contrato de arriendo, una boleta. Así atendemos de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde,
Idealmente para las inscripciones los invitamos a ir en la jornada de la mañana y esperar que nos sumemos, que estemos todos cuidándonos en esta pandemia y que no duden de contactarnos nuestros usuarios. Recordamos nuestros números usar nuestro número de contacto, que es el 612 69 65 95 para todas sus consultas. Queremos agradecerte, Miriam, muchas gracias. Ahí el usuario puede consultar sobre la farmacia, algún tipo también de controles y entre otras cosas. Muchas gracias, porque el rol fundamental de los ECOF, no solamente de los CEFAL, los ECOF que existen en nuestra región y como tú mencionabas, tantos kilómetros que abordan desde Tres Puentes hasta Coyhaique. Que estés muy bien, Miriam, muchas gracias. Un fuerte abrazo a todos quienes son parte de este CECOF, no solo los usuarios, sino que también el equipo humano y técnico que trabaja en él, porque yo sé que próximamente van a estar de aniversario, un aniversario distinto, pero siempre con la ayuda de quienes son también los usuarios entregando la información y la prevención. Que estés muy bien, Miriam, muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Chao. Y muchos cariños a todo el CECOF en el nuevo aniversario. Eso, muchas gracias. Chao, chao. Así es, saludamos al doctor Fran, a Miriam Trujillo también, que es parte del CECOF, y obviamente si usted es de allá, me imagino que los conoce a todos y le tiene un gran cariño. A la vuelta de la pausa comercial hablaremos de un tema sumamente relevante: embarazo en pandemia. Esta lamentable situación que las mujeres que han estado en gestación han tenido que enfrentar. Incertidumbres, incluso este poco acompañamiento que permite el protocolo sanitario por la salud no solamente de la madre, sino que también de los más pequeños que vienen a este mundo. Hablaremos de eso, de las vacunaciones de ellas y cómo también el lado de las matronas trabajan en el acompañamiento y obviamente entregan la información para mantenerlas con un embarazo sumamente estable y que en especial llega a un muy buen término. Nosotros vamos a una pausa y ya regresamos. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Ya estamos de regreso en nuestro siguiente bloque y último bloque. El día de hoy hablaremos en este espacio porque usted sabe que las mujeres gestantes se encuentran dominadas en grupos de riesgo, por lo que existen protocolos establecidos a nivel nacional para asegurar la correcta y oportuna atención de salud durante la pandemia. Pero la contención, la información y lo difícil muchas veces que se genera, no solamente la gestación, sino que también la lactancia, o incluso como el rol de las matronas y matrones que existen en nuestro país tienen que llevar a cabo no solo en esta área, sino que también en la educación sexual, en la prevención, en la pesquisa temprana de mamografías, de Papa Nicolau y entre otros, donde a veces con la pandemia y claramente a lo mejor los ojos y la emergencia no está apuntada hacia allá, pero no podemos olvidar que muchos de ellos son cánceres silenciosos. Por eso la pesquisa a tiempo es fundamental y no podemos dejar de lado las campañas, que esto es importante en especial por la región, por los índices que tenemos. Vamos a hablar con Lorena Riquelme, quien es matrona del Servicio de Salud de Magallanes. ¿Cómo está? Bienvenida, un gusto, muchas gracias por recibir nuestra invitación, por estar conectados a esta hora. Hola, muy buenas noches. Quiero consultar inmediatamente cuando hablamos del tema de embarazo en pandemia y lactancia. ¡Wow! Ahora cuando hablamos las mujeres gestantes se encuentran dominadas en este grupo de riesgo. ¿Cómo ha sido, y como se lo preguntábamos también a nuestra invitada anterior, cómo ha sido trabajar, Lorena, en estos tiempos como matrona, que es una etapa tan linda? Cuando hablamos de la gestación, ustedes obviamente abordan
otras áreas, pero cuando hablamos del acompañamiento y donde muchas mujeres, incluso la tasa de nacimiento de nuestro país, al parecer por la pandemia también ha incrementado la tasa de los embarazos. Pero cuando hablamos de eso también es un proceso tan maravilloso para quienes hemos tenido la oportunidad de ser madre, pero con tanta incertidumbre, me imagino que en pandemia, cuando hablamos de los primeros embarazos, a lo mejor en pandemia, cuando ya tenemos algo que es conocido, que es estudiado, a lo mejor las dudas van desapareciendo y la tranquilidad puede también ser parte de este acompañamiento, pero me imagino que no fue fácil también el labor de ustedes para entregar esa tranquilidad durante estos tiempos y estos meses de gestación. Sí, bueno, en realidad comentarte que como hemos hablado en otras oportunidades, afortunadamente nuestra región es una región que es bastante pequeña, que tenemos los profesionales de salud nos conocemos en su mayoría, o al menos tenemos un contacto bastante estrecho, bastante cercano, entonces eso también nos ayudó mucho a podernos organizar desde los inicios de la pandemia. La verdad es que como comentábamos más temprano, al principio no había muchos lineamientos, menos desde ninguna línea, y menos en el área materno-infantil, fíjate. Entonces, en esa línea, lo que hicimos nosotros como región fue hacer una alianza entre el sistema público y privado para poder hacer, en principio, el seguimiento de estas mujeres gestantes que adquirieran el COVID-19, ¿ya? Hicimos nos organizamos, fuimos haciendo un monitoreo, en principio de la gestante, luego continuamos con el seguimiento de los recién nacidos, hasta el año de vida aproximadamente de los niños, ¿ya? Esto nos ayudó mucho porque en realidad nos permitió tomar a tiempo a las gestantes, poderles hacer un buen seguimiento en el nivel primario, pero también en el nivel secundario, poder cuando esta gestante, una vez que terminaba sus cuarentenas, poder hacerle los seguimientos después en el alto riesgo obstétrico, la atención del parto también, que fue como mucho más precavida y cuidada, ¿te fijas? Entonces, todo esto nos permitió poder organizarnos de mejor manera para poder entregar una mejor atención. Yeah. Lo que no estuvo exento de polémicas, porque obviamente hubo situaciones en las cuales como equipo no hubiéramos querido tomar ciertas decisiones y que hubo que tomarlas porque las circunstancias también nos obligaban a ir un poco más, de manera un poquito más agresiva quizá en los Gloria, ¿cuáles fueron los desafíos más grandes que tuvieron que tomar a través del Servicio de Salud de Magallanes en esta área como para las mujeres y también para entregar los diferentes lineamientos de trabajo en la línea para no solo en el caso del tema principal que estamos viendo hoy día, que son las gestantes y las lactancias, sino que también en el ámbito como mujer, como la prevención de la sexualidad y entre otros temas? Mira, la verdad es que en un principio las dificultades que tuvimos fue principalmente con el tema de la organización, ¿ya? Tomamos y como acuerdo y también bueno con lineamientos ministeriales, privilegiar, comillas, ciertas actividades que eran como más prioritarias, y ahí estaban todo lo que tiene que ver con ¿cuál era el tema? Que en definitiva al preocuparnos de las gestantes dejamos algunas cosas de lado porque tuvimos menos personal disponible para atender, hubo establecimientos que en ciertas ocasiones se tuvieron que cerrar porque hubo brotes, por ejemplo, al interior de los equipos, hubo gente que se tuvo que ir por el resguardo biomédico por tener patologías crónicas, ¿te fijas? Entonces, eso nos hizo priorizar lo que teníamos como recurso en todos los niveles de atención y sobre todo la atención primaria, y se nos quedaron algunas cosas, entre comillas se nos quedaron porque las pudimos retomar durante el segundo semestre del año 2020. Y dentro de eso, exactamente el tema de las pesquisas de los cánceres ginecológicos fue algo que nos dolió bastante porque no lo pudimos priorizar, porque tuvimos que priorizar la regulación de fertilidad. Las mujeres que necesitan un método anticonceptivo lo necesitan hoy día, no lo necesitan mañana ni en un mes más, lo necesitan ahora. Por lo tanto, el Papa Nicolau fue quedando al lado, la mamografía fue quedando al lado, a pesar de que estuvo disponible, pero no hicimos actividades de pesquisa, no hicimos campaña, no tuvimos, digamos, este despliegue que de manera habitual podríamos haber tenido en circunstancias diferentes, ¿ya? Afortunadamente, desde el segundo semestre del año pasado ya se están retomando estas acciones. En noviembre pudimos echar a andar el mamógrafo móvil que ya se ha andado por distintas comunas.
Lo más emblemático que estuvo el mamógrafo móvil estuvo en Puerto Edén, que nunca había llegado un dispositivo móvil hasta la misma comuna, ha estado en Natales, acá mismo en Punta Arenas, en Porvenir, en Williams y en varias postas también. O sea, la idea es llegar a todas las comunas, ¿ya? Así es que esas son las que nosotros estamos ahora nuevamente reflotando, porque tal como tú decías, los que son silentes. Lo que no queremos es que lleguen las mujeres con diagnósticos tardíos. En este momento en el nivel secundario hay alrededor de 800 mujeres más o menos en control. De estas, alrededor de 20 mujeres se diagnosticaron en el año 2020. ¿Qué es lo que hay de bueno? Que estas 20 mujeres se diagnosticaron en el caso del cáncer cervicuterino en etapas más tempranas, y eso también habla de que por lo menos las mujeres igual hemos tomado más conciencia de que este es un examen útil y necesario. Exacto. Ahora, qué bueno que lo mencionas, porque cuando hablamos del embarazo, claramente la gestación es cuando la mujer tiene el acercamiento por el interés y por la preocupación de la vida que trae en camino, de estar más cercana a lo mejor a las consultas, a los controles médicos, por el interés que viene este pequeño o pequeña. Pero qué bueno lo que mencionas, que no podemos dejar afuera, y que lo tocamos hoy en día, a pesar que el tema principal es el embarazo en pandemia, que la importancia y el rol que hemos tomado en la pesquisa del Papa Nicolau y la mamografía. Claramente la mamografía a lo mejor todavía nos falta un poquito más potenciarla, me da la sensación. Potenciarla no solo de la salud pública, sino que también privada y en conjunto de nosotros las mujeres y la familia. Por ciertas edades que uno compensaría, pero cuando hay un diagnóstico en la familia o hay un antecedente familiar, creo que ahí es donde uno tiene que colocar ojos más, porque son cánceres que son silenciosos. Y claramente sabemos que a temprana desarrollo del cáncer, obviamente es un camino que trae mejores resultados. Cuando hablamos de esta mamografía, de estos papás Nicolau, me imagino que como patrona también se conversa que no es un tema solamente individual de la mujer. ¿Qué pasa ahí? El rol de la familia, el rol de la comunidad en general, los medios de comunicación. Como que a veces no hablamos de cifras, hablamos de cuántas mujeres le pesquisaron cáncer, o de que somos una de las regiones que también no estamos lamentablemente muy favorecidos en los índices porque son altos. Pero, ¿cuál es el rol de la prevención también que tenemos que tener? Sí, mira, tal como tú dices, en realidad con lo que tiene que ver con los cánceres ginecológicos, somos todos responsables. Cuando hablamos de que tenemos alrededor de 20 mujeres anuales diagnosticándose, por ejemplo, en el caso del cáncer cervicuterino, estamos hablando de que es una familia en la que se afecta. Generalmente las mujeres son jefas, hay muchas mujeres que son jefas de hogar, hay muchos hijos, son cuidadoras, o sea, son mujeres que están insertas dentro de un núcleo y que obviamente cuando hablamos de un cáncer no estamos hablando de una persona únicamente, sino que estamos hablando de un entorno. Entonces ahí, ¿cuál es el rol? El rol es precisamente poner en la paleta estas necesidades. Y hoy día, por ejemplo, han habido súper buenas alianzas con las juntas de vecinos, por ejemplo, en las cuales las mismas presidentas de la junta de vecinos, la gente que está a cargo, digamos, de estas agrupaciones, nos informan, han solicitado, digamos, que nos acerquemos como a distintos establecimientos. Entonces, eso ha sido una súper buena alianza, y eso habla también de la necesidad que las mujeres tenemos de visibilizar estas inquietudes que tenemos, y además esta cosa tan nociva que nos afecta y que finalmente nos puede llevar incluso a la muerte. Entonces, esta alianza es súper buena, y tal como tú dices, es una responsabilidad de todos, no es únicamente del equipo de salud. El equipo de salud va a poner a disposición un examen, por ejemplo el Papa Nicolau, por ejemplo la mamografía, pero es la persona la que va a tener que tener el primer acercamiento. Ahora, ¿qué es lo que nosotros estamos intencionando? Que a esas mujeres que no tienen este acercamiento, las vamos a llamar, las vamos a citar, vamos a hacer levantamientos de información para poder acercarnos nosotros a las usuarias también, y en el fondo poder quizás forzar un poquito esta necesidad de poder hacer los tamizajes. Vamos una cosa súper importante igual sí. No,
finaliza, Laura, porque yo creo que es un tema tan importante. Nuestro tema principal es el embarazo en pandemia, pero yo creo que es tan importante. Yo conocí el grupo de mujeres que tienen cáncer en Magallanes, especialmente cáncer diagnosticado de mama, y ellas tienen un tremendo mensaje que entregar siempre, están muy activas en las redes sociales. Lamentablemente con la pandemia a lo mejor no se ha visualizado tanto el trabajo que ellos hacían antes. Yo recuerdo a través de ciertas campañas de líneas cosméticas, por ejemplo como Estée Lauder, que tiene una campaña fuertísima a nivel nacional e internacional, pero creo que a nivel local tenemos una agrupación de mujeres que están diagnosticadas con este tipo de cáncer y ellas traspasan y dan a conocer su testimonio. No en una forma de victimización, yo creo que ser súperamente clara con eso, en una forma de despierta, es el momento, es ahora, no dejemos para mañana, porque el calendario de vacunación es sumamente activo de los niños, uno nos falta, o los controles del embarazo, tampoco uno falta, pero a veces cuando estamos en una edad que no es tan reproductiva, como que postergamos un poco esto, y en especial con la pandemia a lo mejor nos hemos enfocado en otros temas, estamos con un temor, obviamente tratamos de evitar contagiarnos y no estar a lo mejor tan activos con todos los controles, y con estos tan importantes como el Papá Nicolau y la mamografía. Sí, de hecho las agrupaciones de cáncer que están acá en Punta Arenas a nosotros nos han apoyado mucho. Y por eso te decía yo que la visibilización desde la comunidad es lo principal. Es lo que más nos ha ayudado a nosotros a acercar a las mujeres a la necesidad que hay de poder hacerse estos exámenes. Quizá a lo mejor nosotros como profesionales de salud no somos tan convincentes de repente, pero un par siempre va a ser más convincente. Entonces, las agrupaciones de cáncer que están acá en Punta Arenas nos han ayudado mucho. Ellas han sido principales gestoras, por ejemplo, en el tema del cáncer de mama, de hacer los llamados a la comunidad. Entonces, sí, este es un tema netamente comunitario. Nosotros vamos a ser un instrumento, pero obviamente la comunidad es la que tiene que relevar el tema como muy importante. Lorena, quiero trasladarme ahora sí, al tema del embarazo en pandemia, que me imagino que muchas gestoras, muchas mujeres que han estado embarazadas en este proceso desde hace 15 meses, ha sido difícil no solamente llevar estos 9 meses, sino que incluso después que el bebé ya nace, la lactancia, el temor, el contagio. Por ejemplo, yo tengo acá una historia, que la gente igual la puede conocer, que está a través del Ministerio de Salud, se encuentra... y ella dio su testimonio el 1 de abril de 2021, un testimonio en vida de ella, se llama Daisy Gallardo, que esperaba con ansia su primer bebé, y ella fue diagnosticada con 37 semanas de embarazo, ella fue diagnosticada con COVID-19. Y ahí va mi pregunta, Lorena, ¿las mujeres embarazadas tienen mayor riesgo a contraer COVID o a través de los estudios se ha diagnosticado que no va de la mano con el embarazo o que tiene mayores defensas o menores o son más indefensas? Cuéntanos un poco de eso de los estudios y que también me imagino que las medidas que se han tomado o los protocolos sanitarios para ellas igual son bastante estrictos por evitar obviamente el contagio y si la madre puede contagiar también al bebé. Sí, mira, la verdad es que las mujeres gestantes en cuanto al adquirir COVID-19 se comporta igual que cualquier persona, es decir, no va a tener ni más riesgo ni menos riesgo para enfermarse, se va a enfermar como cualquiera. Lo que pasa con la gestante es que se puede complicar más porque si bien es cierto el embarazo no es una enfermedad, no es una patología, el embarazo normalmente nos produce una sobrecarga funcional que hace que pueda tener mayores complicaciones. Durante el embarazo hay mayor riesgo de tener hipertensión, hay mayor riesgo de tener diabetes, hay mayor riesgo de tener ciertas enfermedades que aparecen precisamente por el embarazo. Entonces, con el COVID pudiera complicarse esa línea, ¿ya? Pero como te digo, no es que tenga más riesgo de enfermarse, sino que una vez que adquiere la enfermedad pudiera tener mayores complicaciones. Ahora, efectivamente, el caso de la señora Daisy fue el primer caso, de hecho, de gestante que tuvimos acá, complejo, con una usuaria muy, muy grave, donde estuvimos todos muy preocupados día a día, supimos de su situación, hubo un seguimiento bastante intenso por parte del hospital clínico, un tratamiento multidisciplinario, que afortunadamente dio un muy buen resultado. Y ella pudo después reunirse con su familia un tiempo después.
al mes de marzo llevábamos cerca de 180 gestantes que habían adquirido COVID. No todas fueron sintomáticas, algunas tuvieron más síntomas que otras. Solo la señora Daisy fue una de las usuarias más graves, como te comentaba. Y el riesgo que tienen las gestantes de transmitirle a su bebé el COVID es una vez que el bebé nace. Y es exactamente igual como lo adquiere cualquier persona adulta, es decir, es a través del contacto, a través de la saliva, a través de los besos, ¿te fijas? O sea, es a través de eso el riesgo conocido en este minuto. Todavía no hay ningún estudio que certifique que se puede transmitir el virus a través del parto, por ejemplo. Perfecto. Como ocurre, por ejemplo, en el VIH, o como ocurre en la sífilis, eso, el COVID no se transmite como por el mismo parto, ¿ya? Y otro riesgo, bueno, está dado, por eso que te decía yo, como más bien con el contacto. El recién nacido se comporta igual que cualquier persona para adquirir. Ahora, el primer nacido, hemos tenido casos en la región, yo no sé si manejan la información, Lorena, pero ustedes también que tienen un acercamiento con el recién nacido en conjunto con los pediatras, ¿hemos tenido casos de COVID positivo en recién nacido o en lactantes muy pequeños, menos de 3 meses? Sí, hemos tenido algunos casos que fueron que fueron por este contacto que te comento, donde hubo contacto con la persona infectada, que en este caso pudo haber sido la madre o algún integrante de la familia. Sí, hemos tenido algunos casos que gracias a Dios han sido en realidad benignos, o sea, no fueron recién nacidos que tuvieron fallecimiento o algo así, pero sí tuvimos, por lo menos al principio de la pandemia, tuvimos, no me acuerdo bien en este minuto, no tengo el dato, pero no sé si fueron 2 o 3 recién nacidos que tuvimos, que fueron bastante pequeñitos en realidad, menores de 1 mes. Ahora, este nacimiento hoy en día ya no puede ser acompañado como antes, que uno incluso iba a visitar a la amiga, que llega al bebé. Tengo entendido que ahora es bastante limitado y que incluso en algunas ocasiones solo ingresa la madre. ¿Cómo es el protocolo que tiene que existir ya sea para las clínicas privadas y los hospitales? Mira, en un principio, como te decía, tuvimos unas tomas de decisiones que no fueron muy bien evaluadas por la comunidad, pero que nos obligamos a tomarlas porque tuvimos hartas dificultades de infraestructura, de recursos humanos, de distintas cosas, de insumos incluso, entonces no nos permitía, digamos, tener, y bueno, estábamos además en cuarentena total, acuérdate que tuvimos casi 5 meses en cuarentena total, entonces en esas circunstancias no teníamos PCR todavía instalado, te fijas, había muchas cosas que estaban como en contra, las cuales nos pusimos bastante más estrictos porque el riesgo era tan grande que la verdad es que tuvimos que tomar decisiones que no fueron muy bien evaluadas por la comunidad, sin embargo, sentíamos que era lo más adecuado para nuestra región, ya para nuestra realidad. Esto fue evaluándose a medida que fue pasando el tiempo y se fueron cambiando nuevamente y de a poco se fue instalando el acompañamiento, pero más restringido. Antes el acompañamiento, y yo espero que en un tiempo más, cuando esto ya se regularice, el acompañamiento era todo el proceso, o sea, una usuaria ingresaba al preparto e ingresaba su acompañante significativo, la pareja, el padre, la madre, quien quisiera la gestante, y la acompañaba hasta el momento del parto, después que el bebé nacía, incluso podían hacer apego en conjunto, entonces todo eso se podía hacer de manera normal. Ahora, hoy día eso no está tan y en el caso, no se puede hacer de esa misma manera por el tema. Sí, Lorena, disculpa que te interrumpa, pero en el caso ahora que entramos en una cuarentena este próximo jueves, ¿qué pasa ahí? ¿Nuevamente hay mayor restricción que lo que estábamos en esta fase? Sí, mira, se está reevaluando, todavía no se ha tomado una determinación, pero lo más probable es que el acompañamiento o se restrinja más de lo que la teníamos o incluso se pueda suspender. Eso es algo que hay que evaluar porque hay distintas medidas que hay que evaluar de manera interna para poder tomar una determinación. En este minuto no está definido todavía exactamente qué es lo que se va a realizar. Nosotros igual, cuando se toma la decisión de o restringir o suspender, informamos a la comunidad para que todos sepan cuál es la medida que se va a realizar. Efectivamente, ya mañana entramos en cuarentena, el jueves, mañana entramos en cuarentena. Pasado mañana.
Sí, exacto. Lorena, ¿qué pasa y con esto finalizamos, pero no era el tiempo, nos pidió el tiempo, pero cuando hablamos de las vacunas, hoy en día ya comenzamos a hablar de las vacunas del grupo objetivo, que las mujeres embarazadas. El colegio médico, incluso, el colegio de matronas, incluso a nivel nacional, se hablaba que tenían que tomar en cuenta a las mujeres embarazadas por los riesgos que podían existir y entre otras cosas que salió hablando la presidenta a nivel nacional. Y por eso le pregunto, ¿cuáles son qué grupo de mujeres embarazadas tendrían que ingresar a la vacunación de COVID-19 y qué es cierta vacuna incluso? Sí, en principio el grupo objetivo de gestantes que comenzó esta semana, de hecho la semana pasada comenzaron a vacunarse acá en Punta Arenas, son las gestantes que tienen alguna patología agregada, por ejemplo hipertensión, diabetes, y en el caso también, por ejemplo, de las gestantes que están en atención primaria, las gestantes con IMC mayor a 30, es decir, con obesidad. Es como un grupo bastante grande de nuestra población. Entonces, esas gestantes son evaluadas, tienen una consejería por matrona en atención primaria o en el nivel secundario y van a ser vacunadas con Pfizer, con vacuna Pfizer, ¿ya? Eso está en este momento en proceso también de implementación. El vamos se le dio, me parece mucho que hoy día, desde nivel ministerial. Nosotros tenemos 3 centros que en este minuto están haciendo vacunación acá en Punta Arenas y los 3 están vacunando a las gestantes que, como te digo, llegan ya con una consejería realizada, una explicación del proceso, porque además la embarazada no está obligada a vacunarse, como nadie en realidad con el tema de COVID. Y ella consciente autoriza, digamos, para poderse vacunar una vez que se le explica todos los pros y los contras de la vacunación. Nosotros queremos agradecer, Lorena, por estar con nosotros el día de hoy, hablar de lo que es el embarazo, cómo ha sido. Seguramente nos quedaron algunas preguntas por el horario, por el tiempo no se puede, pero me imagino que siempre hay información. Le enviamos un gran saludo a Daisy, que tiene este testimonio, también a través de las páginas del Ministerio de Salud, donde lamentablemente ella vivió un proceso muy complejo, pero salió adelante. Tiene una hermosa foto con su hija ya con algunos meses. Así que queremos agradecerte a ti y también este tremendo trabajo que hacen las matronas y matrones a nivel nacional, este acompañamiento donde la incertidumbre, el temor no ha sido menor a los inicios de esta pandemia, donde yo creo que a pesar de que el 2020 tuvimos pocos nacimientos en nuestro país, dicen que fue uno de las cifras más bajas en 28 años, incluso nuestra portada de nuestro diario El Pingüino traía la información el 6 de diciembre del 2020, pero me imagino que esta pandemia también trae cosas positivas como son nuevos nacimientos y niños que llegan a esta linda tierra. Así que muchas gracias, Lorena, por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias igual a ustedes por el espacio para poderles contar un poco qué es lo que se está haciendo en la región en este ámbito de salud sexual. Sí, que esté muy bien. Qué importante lo que hablaba también Lorena, no Gracias. Solo lo que es el acompañamiento y el embarazo en las pandemias, donde la incertidumbre, el temor, el miedo, obviamente, estos 9 meses y el contraer lo que es este COVID, sino que también la mamografía, el Papá Nicolau y la educación sexual. En nuestra región de Magallanes, el 2020 nacieron un total de 1.485 niñas y niños. Dicen lamentablemente que fue en 28 años el más bajo. ¿Qué pasará este 2021? Me imagino que para muchos han tenido que postergar porque esto de la pandemia también ha traído incertidumbre para muchos que tomaron la decisión de tener un nuevo integrante en su familia. El día de hoy conversamos del área de salud nuevamente en temas de contingencia, el trabajo que hacen los ECOF como el de Río Seco y también el embarazo en pandemia. Queremos agradecerle a ustedes por acompañarnos y que tengan un excelente descanso y que sea en la compañía de la programación de Pingüino Multimedia. Que esté muy bien. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Presentó Retruco.